Tema 40. Delitos contra el orden público, primera parte. Veamos el concepto de orden público. Los dos sentidos en que más se utiliza la expresión orden público son los siguientes. A. El orden público material o en sentido restringido implica una situación de orden o normalidad en la convivencia en una comunidad. Este concepto restringido del orden público es el utilizado habitualmente en el lenguaje coloquial, siendo también el que al identificarse con la preservación de la seguridad ciudadana se suele relacionar con las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Desde esta perspectiva, hay orden público cuando se da una situación de normalidad, de calma, de seguridad, y hay desorden público cuando desaparece esa tranquilidad como consecuencia de enfrentamientos, algaradas, altercados, etc. B. El orden público formal o en sentido amplio. Es un concepto elaborado doctrinal y jurisprudencialmente que hace referencia al orden general de la sociedad, equiparando en cierta medida el orden público con el orden social. El Tribunal Constitucional se ha referido al mismo como sinónimo de respeto a los principios y valores jurídicos y metajurídicos que están en la base de la convivencia social y son fundamento del orden social, económico y político. Comenzamos con el delito de sedición. Apartado 1, tipo básico. El artículo 544 dispone que son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. Las notas o elementos característicos del delito de sedición son los siguientes. A. Se requiere un alzamiento, esto es, un levantamiento, sublevación o insurrección dirigidos contra el orden jurídico establecido. B. Este alzamiento ha de ser público y tumultario, esto es, abierto, exteriorizado y generalmente anárquico y desordenado, aunque nada impediría, según opinión unánime, que de ser organizado y ordenado también se aplicará el precepto analizado. C. Que el mencionado alzamiento se encamine a la consecución de los fines indicados por la fuerza, esto es, de modo violento, o fuera de las vías legales, es decir, de modo ilícito, ilegítimo o ilegal, y no a través de recursos o procedimientos de reclamación o de disconformidad que la ley arbitre o prescriba. D. En cuanto al sujeto activo, el número de personas que participen ha de ser necesariamente plural, entendido en el sentido de numeroso, pues de otra suerte se confundiría frecuentemente la infracción estudiada con el atentado, la resistencia o la desobediencia a la autoridad. Por ello, entiende la jurisprudencia que habrán de ser varias personas y en número suficiente para la consecución del fin propuesto, pudiéndose agregar que los términos legales alcen y tumultuariamente evoquen y sugieren la participación indispensable de un número considerable de personas, aunque no es preciso que constituyan multitud o muchedumbre. Y por último, en lo que respecta al sujeto pasivo, atendiendo a la descripción típica, este es variadísimo, ya que puede ir desde el poder legislativo hasta las corporaciones públicas, pasando por la autoridad y los funcionarios públicos. Es un delito que se comete con dolo específico y lo que se impide ha de ser la aplicación de las leyes o que cualquier autoridad, funcionario o corporación oficial ejerza sus funciones o se cumplan las resoluciones administrativas o judiciales, lo que indica que el alzamiento público o tumultuario tiende a interferir en el normal desenvolvimiento de las instituciones, impidiendo la actividad legítima de los funcionarios que las ponen en marcha. Apartado 2. Otras singularidades del delito de sedición.
El artículo 545 establece diferentes penas para los intervinientes en el delito de sedición según la función desempeñada en el mismo, de modo que a los meros partícipes o intervinientes del delito se les impondrá la pena de 4 a 8 años de prisión y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 4 a 8 años, mientras que a los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de 8 a 10 años y con la de 10 a 15 años si fueren personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá además la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Para aquellos casos en los que no esté muy claro quiénes han sido los instigadores o cabecillas de la sedición, el artículo 546 contiene una remisión al artículo 474, al señalar que lo dispuesto en este precepto es aplicable al caso de sedición cuando ésta no haya llegado a organizarse con jefes conocidos. Dice el artículo mencionado que cuando la rebelión no haya llegado a organizarse con jefes conocidos, se reputarán como tales los que de hecho dirijan a los demás o lleven la voz por ellos o firmen escritos expedidos a su nombre o ejerzan otros actos semejantes de dirección o representación. El artículo 547 contempla una atenuación de la pena que podrá ser rebajada en 1 o 2 grados en el caso de que la sedición no haya llegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública y no haya tampoco ocasionado la perpetración de otro delito al que la ley señale penas graves. El delito de sedición no exige para su consumación un resultado concreto, ya que el artículo 544 castiga el alzamiento público y tumultuario con la finalidad de impedir el correcto funcionamiento de los poderes públicos, pudiendo catalogarse como un delito de mera actividad. Sin embargo, el legislador ha considerado oportuno regular una atenuación de la pena, ahora sí, en función del resultado producido y con independencia de los motivos que han ocasionado el fracaso del alzamiento, cuando este resultado no haya ni tan siquiera llegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública y no haya tampoco ocasionado la perpetración de otro delito grave. En cuanto a los actos preparatorios, la punibilidad de los actos preparatorios se recoge en el artículo 548 al señalar que la provocación, la conspiración y la proposición para la sedición serán castigadas con las penas inferiores en 1 o 2 grados a las respectivamente previstas, salvo que llegue a tener efecto la sedición, en cuyo caso se castigará con la pena señalada en el primer apartado del artículo 545 y a sus autores se les considerará promotores. Recordemos que los actos preparatorios regulados en los artículos 17 y 18, al no haber comenzado la ejecución, solo serán punibles en los casos expresamente establecidos en el Código Penal. En el caso que nos ocupa, el delito de sedición, el legislador ha considerado conveniente y oportuno, dada la importancia del bien jurídico tutelado, castigar estos actos preparatorios con una pena atenuada, salvo que los intervinientes en los mismos pasen a la acción de forma que los actos preparatorios pierdan su relevancia propia, siendo absorbidos por los actos ejecutivos del delito de sedición. Por último, el artículo 549 señala que lo dispuesto en los artículos 479 al 484 es también aplicable al delito de sedición, remitiéndose así a las disposiciones contenidas en los preceptos mencionados en el delito de rebelión. Pasamos ahora al atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad. Las figuras delictivas del capítulo de los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de la resistencia y desobediencia buscan proteger el correcto y adecuado desenvolvimiento de las funciones públicas realizadas por las personas designadas para ello, ordenándose de manera gradual según la intensidad con la que afecten al bien jurídico protegido, siendo la modalidad más grave el atentado y las más leves la mera resistencia y la desobediencia.
Asimismo, se contemplan distintos tipos agravados, por el empleo de armas o medios peligrosos o por el prevalimiento de la cualidad de autoridad para cometerlo. Apartado 1. Bien jurídico protegido. El legislador ha agrupado diversas figuras bajo la rúbrica de delitos contra el orden público, entre las que se encuentran los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad. Dicha ubicación determina por expresa decisión legislativa la vinculación del bien jurídico protegido por este delito al concepto de orden público, aunque como seguidamente se expone existen otros valores afectados también tutelados por dichos delitos. La cuestión sobre cuál es el bien jurídico protegido no es pacífica ni en la doctrina ni en la jurisprudencia, mientras que un amplio sector doctrinal, apoyando una línea jurisprudencial clásica, defiende que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos es el principio de autoridad, lo que supone proteger más que a la persona del funcionario público a la autoridad que representa. Hay otro importante sector doctrinal y jurisprudencial que ha ido sustituyendo progresivamente dicha tutela específica del principio de autoridad como atribución personal por un concepto de protección de las funciones públicas realizadas por las personas a las que ampara, considerando que lo que se protege a través de la tipificación de este delito no es el principio de autoridad, sino el buen funcionamiento del ejercicio de la función pública. Esta corriente de opinión considera objeto de protección la dignidad de los poderes públicos en un sentido funcional, como requisito imprescindible para su buen funcionamiento, desplazándose el centro de gravedad de la tutela de las personas hacia la tutela de las funciones. Apartado 2. El sujeto pasivo, funcionario público, autoridad o agente de la autoridad. El delito de atentado y también los delitos de resistencia y desobediencia son hechos delictivos que se cometen exclusivamente contra la autoridad, sus agentes o funcionarios. En definitiva, este grupo de personas que integran los sujetos pasivos del delito son los que sufren las consecuencias de la comisión del hecho delictivo. Podríamos decir que nos encontramos ante unos delitos especiales de acuerdo al sujeto pasivo de los mismos, de ahí que una importante cuestión que debemos abordar antes de proceder al examen de los elementos de los diferentes tipos penales consiste en aclarar qué se entiende por autoridad, agente de la misma y funcionario público. La definición de autoridad la encontramos en el artículo 24 del Código Penal cuando señala que se reputará autoridad al que por sí solo, como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado, tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal. Los rasgos definitorios del concepto de autoridad son básicamente el tener mando y el ejercer jurisdicción. Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en afirmar que los conceptos de autoridad y funcionario público a efectos penales se mueven en una relación de género a especie, de tal manera que la autoridad es un tipo de funcionario que se caracteriza por tener mando o ejercer jurisdicción propia. Sigue diciendo el citado precepto que se considerará funcionario público a todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. A efectos penales se considera funcionario público a todas las personas en las que concurran los siguientes requisitos. 1. Participación en el ejercicio de funciones públicas, ya sea en las del Estado, entidades locales y comunidades autónomas. Cualquier actuación de estas entidades donde exista un interés público responde a este concepto amplio de función pública. 2. Ha de existir una designación pública para el ejercicio de tal función en cualquiera de las tres formas previstas en el artículo 24.2, por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente.
Así pues, el concepto penal de funcionario público se funda sobre dos requisitos: el ejercicio de funciones públicas y el título que habilita para tal ejercicio. Finalmente, el Código Penal también se refiere a los agentes de la autoridad, aunque sin ofrecer en este caso una definición legal de los mismos, debiendo recurrir para conocer quiénes tienen tal condición a la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que señala en su artículo 7 que en el ejercicio de sus funciones los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad. La doctrina ha precisado que los agentes de la autoridad se definen en cierto modo de forma negativa, por carecer de mando o jurisdicción propia, por lo que no son autoridades, pero están subordinados a ellas y tienen como misión dar cumplimiento a sus órdenes y resoluciones. La jurisprudencia más reciente ha considerado agentes de la autoridad a los efectos de aplicar los tipos del atentado, resistencia y desobediencia a los miembros de la Guardia Civil, agentes del Cuerpo Nacional de Policía, agentes de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y agentes de la policía local y municipal. No obstante, según dispone la Ley Orgánica 19/2003 de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, corresponde al Cuerpo de Auxilio Judicial con carácter general, entre otras funciones: b. Como agente de la autoridad, proceder a la ejecución de embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, con el carácter y representación que le atribuyan las leyes. c. Actuar como policía judicial con el carácter de agente de la autoridad, sin perjuicio de las funciones que en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes competen a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La noción que se mantenga sobre el concepto del orden público tiene incidencia en la determinación del sujeto pasivo en el delito de atentado, toda vez que si se entiende que la finalidad de la incriminación de estas conductas es la preservación de la seguridad ciudadana, puede sostenerse que las autoridades, agentes y funcionarios a los que se refieren los artículos 550 y siguientes del Código Penal son únicamente aquellos que ejercen funciones relacionadas con la conservación de ese orden. Mientras que si se adopta una concepción amplia del orden público, el ámbito de sujetos pasivos puede extenderse a todas las autoridades y funcionarios definidos como tales en el artículo 24 del Código Penal, tengan o no asignado aquel tipo de atribuciones. Las continuas agresiones a profesores y personal sanitario provocaron que la Fiscalía General del Estado, asumiendo una concepción amplia del orden público, instara a que estos ataques fueran considerados como un atentado contra la autoridad, con el agravante que eso lleva aparejado. El criterio de la Fiscalía General del Estado, seguido en recientes sentencias que califican los hechos como delitos de atentado contra la autoridad, se reflejó de manera explícita en la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, que considera actos de atentado los que se cometan contra funcionarios de sanidad y educación en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, dando visibilidad a lo que por otra parte ya venía recogiendo la jurisprudencia mayoritaria. Dispone el artículo 550.1 que en todo caso se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallan en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas. Apartado 3. El delito de atentado contra la autoridad tipo básico. El artículo 550 tipifica el delito de atentado al establecer que son reos de atentado los que agredieren o con intimidación grave o violencia opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. La Ley Orgánica 1/2015 introduce una nueva definición del atentado
que incluye todos los supuestos de agresión acometiendo empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre la gente, pero en la que no se equipara el empleo de violencia sobre la gente con la acción de resistencia meramente pasiva, que continúa sancionándose con la pena correspondiente a los supuestos de desobediencia grave. Los requisitos cuya concurrencia se precisa para apreciar la existencia del delito de atentado son: a. Un acto básico de acometimiento, empleo de la fuerza, intimidación grave o resistencia también grave. B. Que el sujeto pasivo de la acción típica sea autoridad, agente de la misma o funcionario público. C. Que dicho sujeto pasivo se hallare en el ejercicio de las funciones propias del cargo y, si así no fuera, que el autor del hecho hubiera actuado con ocasión de ellas, actuando dentro del marco de la legalidad, pues en este delito no se pretende proteger a la persona del funcionario, sino a la función que éste desempeña, precisamente por el carácter público de ésta. Y D. Que el sujeto activo, que puede ser cualquiera, tenga conocimiento de la calidad de autoridad, agente de la misma o funcionario público de la persona sobre la que ejerce la violencia o intimidación, y que exista un animus o propósito de ofender a la autoridad o sus agentes, que consiste en faltar al respeto debido a quienes encarnan el principio de autoridad. La comisión del hecho delictivo se traduce en un ataque contra la autoridad, agente de la misma o funcionario público, que se produce cuando se encuentran ejecutando las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas. Las acciones que nos ofrece el artículo 550 son alternativas, siendo suficiente la realización de una sola de ellas, por lo que puede caracterizarse como un tipo mixto alternativo, y puede consistir en agresiones, acometimiento y empleo de violencia o intimidación grave como elementos de una resistencia activa también grave. Es necesario determinar en qué consisten cada una de las tres formas comisivas que dan lugar al delito de atentado. Por acometimiento, la jurisprudencia entiende que es la acción de agredir corporalmente, consistiendo en un ataque físico violento dirigido contra la autoridad, un agente de la misma o un funcionario público, ya que acometer se define en la RAE como embestir con ímpetu y ardimiento, idea que se asemeja a la de agresión. Sin embargo, esta acción de atentar corporalmente se puede confundir en algunos casos con la acción de agredir, que supone también el empleo de una fuerza o violencia corporal efectiva. Acometimiento, desde el punto de vista jurisprudencial, sería por tanto una acción que implica el empleo de la fuerza para agredir, o dicho de otra manera, supone el empleo de una violencia corporal efectiva en el que se tiene que dar un contacto corporal entre agresor y agredido que puede dar lugar a una lesión que revista mayor o menor gravedad. Por el contrario, el empleo de fuerza no tiene como finalidad lesionar la integridad de la autoridad, agente de la misma o funcionario público, ya que persigue obligarle a hacer lo que no quiere. El acometimiento, de mayor medida cualitativa y cuantitativa que el simple uso de fuerza, representa un plus de gravedad. La resistencia grave es la tercera de las acciones que puede dar lugar al nacimiento del delito de atentado. Por resistencia grave se puede entender aquella actividad realizada por parte del sujeto activo del delito que persigue como finalidad dificultar o impedir la actuación profesional de la autoridad, agente de la misma o funcionario público. Implica la negativa a realizar algo a lo que legalmente está obligado y que así se lo ordena a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, no toda actuación que persiga dificultar o impedir una actuación profesional puede ser considerada como constitutiva del delito de atentado, ya que para encontrarnos ante esta situación se necesita, de acuerdo con el artículo 550, que esta resistencia sea, además de grave, activa, lo que implica el empleo de una oposición tenaz, resuelta, decidida, con utilización de fuerza real frente a la actuación del agente o funcionario agredido.
Por su parte, para que la intimidación dé lugar al delito de atentado, se precisa de forma imprescindible que sea grave, ya que en caso contrario no constituye este delito. ¿En qué caso se puede considerar que la intimidación a la autoridad, a un agente de la autoridad o a un funcionario público es grave? Tendrá tal consideración cuando la intimidación se lleve a cabo a través de una amenaza de realizar un mal grave e inmediato capaz de infundir miedo o temor en el sujeto pasivo del delito. La intimidación consiste en el anuncio de un mal que presenta una idoneidad suficiente para infundir temor o miedo al funcionario. El mal debe ser inminente, ya que será este requisito de la inminencia el que nos permite diferenciar esta modalidad del atentado del delito de amenazas. En segundo lugar, el mal con el que se amenaza debe ser capaz de producir una sensación de temor o miedo en la víctima, por lo que deberá presentar visos de verosimilitud y concreción. Por último, la intimidación debe ser grave. En el caso de que la resistencia no sea considerada como grave o revista especial gravedad, pero sea una resistencia pasiva, nos encontraremos con el delito de desobediencia y resistencia del artículo 556. El delito de atentado se perfecciona con el simple ataque en cualquiera de las tres formas previstas en el tipo, incluso cuando el acto de acometimiento no logre su objetivo, ya que nos encontramos ante un delito de mera actividad. De forma que aunque no se llegue a golpear o agredir materialmente al sujeto pasivo, el delito se consuma con el ataque, acometimiento o grave intimidación. Las acciones descritas, esto es, agresión, acometimiento, empleo de violencia o intimidación grave, no exigen un resultado lesivo del sujeto pasivo. Si concurre, se penará independientemente con aplicación de las reglas concursales correspondientes. Una pluralidad de sujetos pasivos, esto es, agentes de la autoridad, funcionarios o autoridades, atacados o acometidos, no da lugar a tantos delitos de atentado cuantos sean los agentes, sino que integran un único delito de atentado siempre que la acción sea unitaria y sin perjuicio de que se dé una pluralidad de delitos de resultado, estos son lesiones, muertes, etc., tantos cuantos agentes, unidos todos ellos en concurso ideal con el único delito de atentado. Otro requisito de este delito es que la autoridad, agente de la misma o funcionario público debe encontrarse ejecutando sus funciones o con ocasión de ellas. De la lectura del artículo 550 apreciamos la exigencia para que se cometa el hecho delictivo que el ataque se produzca cuando el sujeto pasivo se encuentra ejecutando funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas, lo que extiende la protección de funcionarios y autoridades a aquellos supuestos en los que, sin estar propiamente ejerciendo sus funciones, la agresión viene directamente motivada por el ejercicio de la función pública. Y el último requisito es el ánimo de ofender y menospreciar el principio de autoridad. Para que se dé este último requisito es preciso que el autor del delito tenga voluntad y conciencia de ofender y menospreciar a una autoridad. Dolo específico de menoscabar el principio de autoridad, que puede ser directo cuando el sujeto busca primordialmente tal ofensa a dicho principio, o dolo de consecuencias necesarias, si no se quiere principalmente el vejamen de la autoridad, pero se acepta el mismo como consecuencia necesaria de una actuación en la que se persiguen otros fines. Este criterio o requisito exigido en innumerables ocasiones por la jurisprudencia no es aceptado pacíficamente por la doctrina, al entender que no cabe exigir elemento subjetivo alguno ahí donde el tipo legal no lo describa expresamente, lo que no sucede en este caso. Lo que sí reviste importancia es que si el sujeto que comete el delito de atentado no tiene conocimiento de que el sujeto pasivo del delito es un agente de la autoridad, no existirá el delito de atentado porque falta el dolo específico para el nacimiento de este delito.
En cuanto a la penalidad, el artículo 550.2 establece diferentes marcos penales a imponer dependiendo de la condición de funcionario público o agente de la autoridad, que serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años o de la condición de autoridad, supuestos en los que se agravará la pena, ya que los atentados contra la autoridad podrán ser castigados con penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses. El tercer apartado del artículo 550 establece otro supuesto agravado en función del tipo de autoridad atacado, imponiendo penas más elevadas. Y establece que si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Apartado 4. Supuestos agravados. Además de los tipos agravados del artículo 550, se impondrán las penas superiores en grado para todos los tipos establecidos en el artículo anterior si la agresión se verificara con armas o cualquier otro medio peligroso, lo que puede suponer un mayor peligro para la vida o integridad física de la autoridad o funcionario público víctima del atentado, o cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario, tal y como establece el artículo 551. Esta agravación de las penas persigue ofrecer una respuesta contundente a todos aquellos supuestos de atentado en los que concurren circunstancias de las que deriva una especial reprochabilidad. La primera circunstancia, motivada por un mayor desvalor de la acción, requiere que el arma o los objetos peligrosos se utilicen o se empleen para atacar al funcionario o a la autoridad, de manera que si únicamente se exhiben para intimidar, no cabe la apreciación del tipo agravado, sino la del tipo básico en su modalidad de intimidación grave. Además, se exige no solo la peligrosidad en abstracto, sino también que el arma o medio peligroso lo haya sido en el caso concreto. La segunda circunstancia agravatoria se aplicará cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. La apreciación de esta circunstancia agravante requerirá de la concurrencia de un acto violento de una entidad suficiente como para poner en peligro la vida o integridad física de las personas. El legislador ha señalado a modo de ejemplos que ayuden a interpretar este precepto, que en particular están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos. La tercera circunstancia agrava la pena del delito de atentado cuando se realice acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público, haciendo uso de un vehículo de motor, otorgando así una mayor protección a una de las conductas más habituales, cual es la de acometer con el vehículo en el momento de la huida a los agentes del tráfico al intentar ser detenidos por alguna infracción contra la seguridad vial, lo que, unido a la potencialidad lesiva de un acometimiento mediante la utilización de un vehículo de motor, justifica una agravación de la pena. Finalmente, también se agrava la pena del delito de atentado cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario. Apartado 5. Punición de los actos preparatorios. El artículo 553 castiga la provocación, la conspiración y la proposición para los delitos de atentado previstos en los artículos anteriores, con la pena inferior en 1 o 2 grados a la prevista para el correspondiente delito. Apartado 6. Tipo específico, atentado contra miembros de las Fuerzas Armadas.
En el artículo 554.1 se establece un tipo de atentado impropio. Los hechos descritos en los artículos 550 y 551 serán también castigados con las penas expresadas en ellos cuando se cometieren contra un miembro de las Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que le hubiera sido legalmente encomendado. Se entenderá por Fuerza Armada a los militares que, vistiendo uniforme, presten un servicio que legalmente esté encomendado a las Fuerzas Armadas. Por tanto, no se podrá considerar como tales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el caso de la Guardia Civil, se estará ante este supuesto si en el momento que se realiza la conducta tipificada en este artículo están desempeñando función de las encomendadas a las Fuerzas Armadas, y ello como consecuencia de la estructura y organización castrense del Instituto Armado y de la condición de militares de los miembros que lo integran. La conducta prohibida en este tipo penal consiste en realizar cualquiera de los hechos descritos en los artículos 550 y 551. El atentado o la resistencia a fuerza armada tienen que producirse cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Apartado 7. Atentado impropio contra los particulares que acuden en auxilio de la autoridad. El artículo 554.2 dispone que las mismas penas se impondrán a quienes acometan, empleen violencia o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios. Nos encontramos ante un atentado contra la autoridad impropio, ya que en este caso los sujetos pasivos del delito no son propiamente autoridad, agentes de esta o funcionarios públicos, sino particulares contra los que se atenta cuando acuden en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios. Su finalidad es la de proporcionar una protección específica a las personas que acuden en auxilio de la autoridad en aquellos casos en que la situación así lo precise, con lo que el legislador pretende favorecer las conductas de auxilio a la autoridad en los supuestos en que éste corra peligro. Según dispone el artículo 554.3, también se impondrán las penas de los artículos 550 y 551 a quienes acometan, empleen violencia o intimidación gravemente a los siguientes supuestos. 1. A los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de emergencia con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones. Y 2. Al personal de seguridad privada debidamente identificado que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se incluyen como sujetos protegidos, junto con los ciudadanos que acuden en auxilio de los agentes de la autoridad, los miembros de los equipos de asistencia y rescate que acuden a prestar auxilio a otro en un accidente o en una calamidad pública. En estos casos está prevista ahora la imposición de la misma pena que cuando los hechos se cometan sobre una autoridad, agente o funcionario. Esta agravación del marco penal tiene una doble justificación: la disminución de la pena mínima con la que se castigan estos delitos y la consideración de que quien acude en auxilio de una autoridad, agente o funcionario o asume en determinadas condiciones el desempeño de funciones públicas o de gran relevancia social debe recibir una protección equivalente a la de aquellos que intervienen con carácter oficial. Apartado 8. Resistencia y desobediencia grave a la autoridad. El artículo 556 del Código Penal regula dos supuestos residuales respecto del delito de atentado: los delitos de resistencia y desobediencia grave.
al castigar con la pena de prisión de 6 meses a 1 año a los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada debidamente identificado que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En cuanto a la resistencia a la autoridad y la diferencia con el delito de atentado, aunque responden a una misma consideración, a una misma finalidad incriminatoria, al mismo ámbito y a la misma naturaleza jurídica, la distinción entre uno y otro, siendo residual o subsidiario el segundo, que es el artículo 556, respecto del primero, que es el artículo 550, se ha basado en el entendimiento de asignar al tipo de atentado una conducta activa, en tanto que se configura el de resistencia no grave o simple en un comportamiento de pasividad, por cuanto el artículo 550 incorpora la expresión activa aplicada a la resistencia grave, que constituye una de las formas del delito de atentado, junto con el acometimiento, empleo de fuerza o intimidación frente a la autoridad o sus agentes o funcionarios públicos, mientras que el artículo 556, de carácter más restringido, ya que no menciona a los funcionarios públicos entre los sujetos pasivos del delito. Se limita a exigir la resistencia sin especial calificación a la autoridad o sus agentes, equiparándola a la desobediencia grave, todo ello siempre que aquellos se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Por ello, los elementos normativos a ponderar se refieren, por una parte, a la actividad o pasividad de la conducta del sujeto activo y, por otra, a la mayor o menor gravedad de la oposición física del mismo sujeto al mandato emanado de la autoridad o sus agentes en el ejercicio legítimo de sus funciones. La resistencia punible del artículo 556 se diferencia de la homónima del atentado propio del artículo 550, en que a. Se trata de una reacción del sujeto activo frente a una decisión de la autoridad o sus agentes, b. La menor intensidad de la violencia empleada, que además ahora tiene carácter pasivo, y c. Que en el presente delito desaparece como sujeto pasivo el funcionario. La desobediencia se configura en función de los siguientes elementos: a. La existencia de una orden o mandato expreso, concreto y terminante, emanada de la autoridad competente en el ámbito de sus atribuciones legales. b. Requerimiento formal, personal y directo de cumplimiento hecho al destinatario de la orden. c. Obstinada oposición del requerido. Y d. Que la desobediencia alcance una especial gravedad, ya que este requisito es el que nos permitirá diferenciar el delito de la falta de desobediencia. La desobediencia se diferencia de la resistencia en que en aquella no hay oposición representada por el empleo de fuerza, sino solo una negativa a cumplir lo ordenado. La conducta es esencialmente dolosa y ha de realizarse con conocimiento de la condición de autoridad o de agente de ésta, del ordenante, así como del contenido de la orden o mandato. Los mandatos ilegítimos y los que no aparezcan revestidos de las formalidades exigibles no están incluidos en el tipo. En relación con las faltas de consideración y respeto a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, estas conductas pasan a ubicarse en el segundo párrafo del artículo 556 como delito leve. Los supuestos de desobediencia leve dejan de estar sancionadas penalmente y serán corregidos administrativamente. Y según el artículo 556.2, los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones serán castigados con la pena de multa de 1 a 3 meses. Pasamos ahora a los desórdenes públicos. Apartado 1. Alteración del orden público. Aquí, por la Ley Orgánica 14/2022,
ha habido una reforma del artículo 557 y se ha suprimido el artículo 557 ter. Y el nuevo artículo 557 establece lo siguiente. 1. Serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 3 años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: a. sobre las personas o las cosas; b. obstaculizando las vías públicas, ocasionando un peligro para la vida o la salud de las personas; y c. invadiendo instalaciones o edificios, alterando gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en esos lugares. 2. Los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de 3 a 5 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de 6 a 8 años. 3. Las penas de los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior a los intervinientes que portaran instrumentos peligrosos o a los que llevaran a cabo actos de pillaje, esto es, robo o saqueo realizado con violencia, aprovechando un descuido o la falta de defensa con ocasión del delito de desórdenes públicos. Estas penas se aplicarán en un grado superior cuando se portaran armas de fuego. 4. La provocación, conspiración y proposición para las conductas previstas en los apartados 2 y 3 del presente artículo serán castigadas con las penas inferiores en 1 o 2 grados a las respectivamente previstas. 5. Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años quien en lugar concurrido provocara avalancha, estampida u otra reacción análoga en el público que pongan en situación de peligro la vida o la salud de las personas. Y 6. Las penas señaladas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que les puedan corresponder a los actos concretos de lesiones, amenazas, coacciones o daños que se hubieran llevado a cabo. Por su parte, establece el artículo 557 bis que los que actuando en grupo invadan u ocupen contra la voluntad de su titular el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses, salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código. Y por último, insisto que por la Ley Orgánica 14/2022 se suprime el artículo 557 ter. Apartado 2. Perturbación grave del orden en lugares públicos. El artículo 558 sanciona con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses a los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de acudir a los lugares, eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta 3 años a la pena de prisión impuesta. Pese a la descripción típica en plural, esto es, los que, la doctrina entiende que a diferencia del delito de alteración del orden público del artículo 557, el sujeto activo del delito de perturbación grave del orden puede ser cualquier persona sin que sea preciso que la actuación se lleve a cabo en grupo. No se exige, por tanto, un sujeto activo plural. La perturbación del orden ha de llevarse a cabo en alguno de los lugares expresamente mencionados en el tipo penal y ha de ser grave.
correspondiendo a los jueces apreciar si la conducta tiene entidad suficiente para tal calificación en función de las circunstancias que concurran en cada caso concreto. Estamos ante un tipo penal de menor gravedad y subsidiario del anterior, que es la alteración del orden público, dado que la perturbación grave del orden no se requiere para su consumación ningún resultado lesivo, por lo tanto estamos ante un delito de peligro hipotético, ni tampoco la finalidad específica de atentar contra la paz pública, pudiendo causarse por cualquier motivo. Apartado 3. Difusión pública de mensajes que inciten a la comisión de alguno de los delitos agravados de alteración del orden público. No lo vamos a ver, ya que el artículo 559 ha sido suprimido por la Ley Orgánica 14/2022. Por lo tanto, pasamos al apartado 4, daños en servicios públicos esenciales. El artículo 560 recoge en 3 apartados una serie de supuestos que constituyen numerus clausus en los que se produce un grave daño en unos servicios públicos considerados esenciales para el adecuado desarrollo de la vida en comunidad, como son las telecomunicaciones, el transporte ferroviario y el suministro de agua, gas y electricidad. El sujeto activo del delito ha de ser colectivo, siendo necesario, por tanto, la actuación conjunta de un grupo de personas cuyas acciones obedezcan a un propósito común y compartido. En el artículo 560 se castiga a los que causaren daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal. Se trata de causar daños sobre bienes que cumplen una función efectiva para el servicio de telecomunicaciones o la correspondencia postal, por lo que no ha de tratarse de cualquier tipo de daño, sino de uno que precisamente ha de ir dirigido subjetivamente y ha de producir objetivamente la interrupción, obstaculización o destrucción de las telecomunicaciones y la correspondencia, que han de verse, por tanto, afectadas para la efectiva consumación del delito. Por lo tanto, es un delito de resultado. Se castiga en el apartado 2 del artículo 560 a los que causen daños en vías férreas u originen un grave daño para la circulación ferroviaria de alguna de las formas previstas en el artículo 382. Se trata de realizar la misma conducta, pero referida a las vías férreas o que originen un grave daño para la circulación ferroviaria de alguna de las formas del artículo 382, es decir, alterando la seguridad del tráfico mediante la colocación en la vía de obstáculos imprevisibles, derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, mutación o daño de la señalización o por cualquier otro medio, y no restableciendo la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo, aclarando que es preciso que la circulación se vea efectivamente interrumpida. Por último, en el apartado 3 del artículo 560 se castiga a los que dañen las conducciones o transmisiones de agua, gas o electricidad para las poblaciones, interrumpiendo o alterando gravemente el suministro o servicio. Se trata de realizar cualquier conducta que origine o cause daños en las conducciones o transmisiones, interrumpan o alteren gravemente el suministro o servicio de agua, gas o electricidad. Los daños del artículo 560 prevalecen sobre los cometidos para impedir el libre ejercicio de la autoridad que figuran en el artículo 264, en los delitos contra el patrimonio, puesto que aquel precepto se refiere exclusivamente a los daños no comprendidos en otros lugares del Código Penal. Apartado 5. Perturbación del orden público mediante una falsa alarma. La reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 modifica la redacción del artículo 561 para incluir los supuestos de activación mediante noticias falsas de los servicios sanitarios o de emergencia
castigando a quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento. La modificación es significativa al pasar de sancionar las amenazas falsas sobre la existencia de explosivos o sustancias de similar capacidad destructiva, por ejemplo, aviso falso de una bomba, con el ánimo de atentar contra la paz pública, a un tipo penal difuso e indeterminado, en el que lo relevante a la hora de interpretar conceptos como situación de peligro para la comunidad o siniestro, a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, será sin duda alguna que a consecuencia de ese falso anuncio se haya provocado la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento. Aunque una finalidad de alterar o perturbar el orden público deberá estar presente en el ánimo del sujeto activo del delito, en consonancia con el bien jurídico protegido, parece que lo que ha prevalecido en la reforma del precepto son aspectos de tipo económico, organizativo y de optimización de recursos, al tener que movilizar una serie de servicios públicos para nada. Y acabamos el tema con disposición común a los capítulos anteriores. El artículo 562 establece que en el caso de hallarse constituido en autoridad el que cometa cualquiera de los delitos expresados en los capítulos anteriores de este título, la pena de inhabilitación que estuviese prevista en cada caso se sustituirá por la inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 15 años, salvo que dicha circunstancia esté específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate.